Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde exploraremos las complejidades de las disputas entre estados llevadas ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy, nuestro equipo de análisis conformado por Estíbaliz Vélez, María Góez, Miguel Eslava, Arley Rojas y quien les habla, David García, junto con Sneider Muñoz, quien se encargará de cerrar nuestra sesión de hoy, profundizaremos en un caso histórico, la controversia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Malí. Para abrir nuestra mesa de debate debemos abordar una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el conflicto jurídico principal y qué normas resultaron aplicables? El corazón de este litigio resuelto por la Corte en su sentencia de 1986 radicaba en la delimitación de una sección de su frontera común. Se trataba de una franja de territorio que se extendía desde el sector de Coro y Djibo hasta la región de Beli. Básicamente, la Corte debía decidir cuál era la línea fronteriza jurídicamente válida al momento de la independencia. Para resolverlo, el tribunal aplicó como norma reina el principio de uti possidetis iuris. Este principio establece que los estados recién independizados deben conservar las fronteras que existían legalmente bajo el dominio colonial, transformando los antiguos límites administrativos franceses en fronteras internacionales definitivas. Además, la Corte se fundamentó en el artículo 38 de su estatuto, aplicando el acuerdo especial que ambos países firmaron en 1983 para someter su disputa al tribunal. Un aspecto técnico muy interesante es que se utilizó el derecho colonial francés, no como ley vigente, sino como una prueba para reconstruir la fotografía del territorio en la fecha de la descolonización. Finalmente, la Sala empleó la equidad infralegem para interpretar la ley de la manera más justa posible y tuvo en cuenta la resolución 16 de la Conferencia de El Cairo de 1964, donde los estados africanos se comprometieron solemnemente a respetar las fronteras heredadas de la colonización. Todo esto siempre bajo el artículo 59 del estatuto, asegurando que la decisión solo obligara a las partes en litigio. Con este marco jurídico establecido, le doy paso a mi compañera para que analicemos cómo los estados argumentaron sus pretensiones. Muchas gracias, David. Pues realmente es fascinante ver cómo, partiendo de ese marco jurídico que mencionas, pues cada estado trazó una ruta legal tan distinta para defender su territorio. Por un lado, Burkina Faso apostó por una estrategia marcadamente formalista y rígida. Su argumento central, pues básicamente era que la frontera debía determinarse estrictamente bajo los títulos jurídicos coloniales, tratándolos como la base documental más sólida y la prueba más confiable del proceso. Pero bueno, su jugada maestra no fue solo defender los textos, sino invocar la aquiescencia. Sostuvieron con firmeza que Malí ya había aceptado previamente los criterios de delimitación establecidos en otras instancias. Para Burkina Faso, esto era pues una cuestión de coherencia jurídica. Obviamente querían evitar a toda costa que Malí cambiara su posición legal por simple conveniencia en medio del litigio. Básicamente su posición era: la ley está escrita en los títulos y ya habíamos aceptado. Exacto, Estíbaliz, y ahí es donde la postura de Malí entra en contraste total. Malí no aceptó esa rigidez y de hecho su primera gran estrategia fue cuestionar el valor probatorio de los documentos que presentaba Burkina Faso. Ellos argumentaron que esos archivos coloniales eran contradictorios y ambiguos y que por tanto no podían ser una base decisiva para trazar la frontera. Sobre el tema de la aquiescencia que mencionas, Malí fue tajante al negarla. Su defensa señaló que no existía un consentimiento que los obligara jurídicamente, aclarando que una declaración unilateral no podía interpretarse como una aceptación vinculante. En lugar de la rigidez de los textos, Malí promovió una estrategia mucho más flexible. Ellos abogaron por una evaluación amplia de los medios de prueba, incluyendo los mapas, y fueron los grandes defensores de la aplicación de la equidad dentro del derecho. Su objetivo era que la Corte no solo leyera la norma de forma plana, sino que utilizara criterios equitativos en su interpretación para alcanzar la solución más justa para ambos estados. En resumen, mientras Burkina Faso buscaba la seguridad en las letras de los textos, Malí buscaba la justicia en la flexibilidad interpretativa. Pero para entender qué criterios usó finalmente la Corte para decidir entre estas dos divisiones, le doy paso al compañero Miguel.
Exacto, y es muy interesante ver cómo la Sala de la Corte, tras escuchar esa estrategia y argumentos que mencionan, no decidió al azar, sino que aplicó criterios interpretativos muy rigurosos para desenredar este conflicto fronterizo. El primer gran criterio diría que el pilar de toda la sentencia es el principio de utis possidetis iuris. La Corte fue enfática. Este no es un principio exclusivo de América o una simple práctica africana, sino una norma de alcance general vinculada a la independencia. Su objetivo es evitar luchas fratricidas, congelando el título territorial en una especie de fotografía del momento de la descolonización. Un punto técnico brillante fue cómo interpretaron el derecho colonial francés. La Sala decidió que este derecho no se aplicaba como ley internacional, sino como un elemento de hecho o prueba para reconstruir esa herencia colonial de 1960. Es decir, usaron la legislación de Francia para ver cómo los propios colonizadores entendían los límites administrativos antes de irse. Además, estableció una jerarquía de pruebas muy clara para resolver la confusión de los archivos. Determinaron que los títulos legislativos y reglamentarios tienen primacía absoluta sobre los mapas. Para la Corte, un mapa por sí solo no es un título jurídico, sino una prueba auxiliar de fiabilidad variable, a menos que esté anexado oficialmente a un decreto. Finalmente, ante las imprecisiones de los títulos, la Corte aplicó la equidad infra legem. Ojo, no para inventar fronteras, sino como un método para interpretar la ley de forma justa, como ocurrió con la división del estanque de Soún. Incluso para evaluar declaraciones políticas, el criterio fue la intención clara del Estado, concluyendo que un acto unilateral solo obliga si hay una voluntad evidente de quedar vinculado jurídicamente. En resumen, la Corte utilizó estos criterios para transformar límites administrativos borrosos en fronteras internacionales definitivas, priorizando siempre el título jurídico sobre la simple posesión. Excelente análisis, Miguel. Es impresionante ver cómo esa precisión técnica y jurídica de la Corte de la que hablas no se quedó solo en el papel, sino que tuvo un impacto real y transformador en la realidad de estas dos naciones. Desde una perspectiva política, el impacto fue inmediato. La sentencia logró reducir la tensión militar en una región institucionalmente muy frágil, consolidando una paz que parecía esquiva. Al aplicar el principio de uti possidetis juris, la Corte no solo trazó una línea, sino que brindó seguridad jurídica y estabilidad a toda el África Occidental, demostrando que los mecanismos internacionales son herramientas eficaces para evitar que las disputas territoriales se conviertan en focos de guerra eterna. Pero el impacto no fue solo diplomático, también hubo repercusiones muy importantes en lo ambiental y en lo social. Al definir claramente la frontera, ambos países pudieron establecer una mejor gestión de sus recursos naturales, especialmente en lo que respecta a los cursos de agua y las tierras de pastoreo. Esto es vital para las comunidades locales, ya que redujo el riesgo de explotación descontrolada y permitió una planificación agrícola y ganadera mucho más sostenible, protegiendo el ecosistema de la región. Finalmente, en lo jurídico, este fallo reafirmó a la Corte Internacional de Justicia como el gran garante de la paz mundial. El hecho de que Burkina Faso y Malí aceptaran la decisión de manera voluntaria legitimó el papel del derecho internacional. En definitiva, este caso es un ejemplo perfecto de cómo la ley puede transformar un conflicto armado en una oportunidad de cooperación y sostenibilidad. Y para cerrar nuestro análisis de hoy y concluir con las reflexiones finales de este histórico proceso, les cedo el micrófono a Sneider Muñoz. Totalmente de acuerdo, Arley. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, es fundamental entender que en este caso no fue simplemente el trazado de una línea en un mapa, fue un pilar fundamental para el fortalecimiento del derecho internacional moderno. La gran enseñanza que nos deja la disputa entre Burkina Faso y Malí es la primacía absoluta de la norma jurídica sobre la fuerza. Al consolidar el principio de uti possidetis juris, la Corte envió un mensaje contundente al mundo. Las fronteras heredadas de la colonización deben ser respetadas para garantizar la estabilidad y evitar conflictos territoriales fratricidas. Lo más valioso es que no fue una decisión aislada, sino que sentó una regla de alcance general, aplicable para todos los procesos de descolonización, tanto en África como en América Latina. Otro presente clave es que la Corte reafirmó que los títulos jurídicos y los documentos oficiales prevalecen sobre el control material o la ocupación de hecho. Esto es vital para la seguridad jurídica internacional, ya que desvincula que un Estado intente ganar soberanía simplemente ocupando un territorio por una fuerza. Finalmente, este caso
Es la prueba viviente de que incluso los conflictos que han derivado en enfrentamientos armados pueden encontrar una salida a través de la institucionalidad y el derecho. La Corte Internacional de Justicia demostró ser un mecanismo neutral y eficaz, fortaleciendo la confianza entre los estados de la paz a través de los tribunales. Con estas reflexiones terminamos nuestro programa de hoy. A nombre de David García, Estíbaliz Vélez, María Gómez, Miguel Eslava, Arley Rojas y el mío. Les agradecemos por acompañarnos en este análisis sobre la solución pacífica de controversias. Hasta la próxima.